Hola currantes, vivir es cada día más caro por culpa de la inflación. Los precios no dejan de subir, la tasa de inflación vemos que se sitúa hasta casi 10 puntos porcentuales, actualmente está en unos 3-4 puntos de previsión para los próximos meses, y lo que significa eso es que con tu mismo dinero vas a poder comprar cada vez menos cosas. ¿Cómo podemos evitar esto? Obviamente no tenemos poder sobre los precios, pero sí que tenemos poder sobre nuestro dinero. Y lo que está claro es que tenerlo en el banco sin invertir, sin ninguna cuenta remunerada o depósito, hace que este vaya perdiendo cada vez más y más valor. Por esto hemos ido viendo en este canal alternativas como por ejemplo cuentas remuneradas al 2,3% como la de Scalable Capital o 2% como de MyInvestor. Otra que os enseñé hace pocos días de Freedom24 al 3% o por ejemplo alternativas como también la de Trade Republic. De la misma manera también vimos el efecto que tiene ahora la subida de tipos de interés en la rentabilidad de las letras del tesoro, que se sitúan ya a una rentabilidad anual superior incluso a un 3%. Y hoy vamos a ver otro tipo de mecanismos que son los depósitos, aprovechando que MyInvestor ha sacado un depósito al 3% anual. ¿Cómo funciona un depósito? Pues básicamente es un producto financiero en el que tú depositas X cantidad de dinero sabiendo ya de antemano cuál es la rentabilidad que vas a obtener y cuánto tiempo tienes que esperar para poder recuperar tanto tu dinero como los intereses. Los intereses a veces se pagan trimestralmente, semestralmente o a vencimiento, que es cuando acaba el contrato con ese depósito. Los principales puntos favorables es que en primer lugar tiene un riesgo casi nulo. También estamos cubiertos por el Fondo de Garantía de Depósitos, que es hasta 100.000 euros para una entidad y un titular. También se pueden contratar de manera bastante rápida, sobre todo a día de hoy, lo puedes hacer todo online. Finalmente te dan una mayor rentabilidad a cuanto más plazo vayas a tener tu dinero depositado. Pero sin embargo tiene unas contras, que sería, en primer lugar, la rentabilidad no era muy alta, aunque a día de hoy es una rentabilidad bastante buena, como te voy a enseñar. Además también pueden haber penalizaciones por cancelar anticipadamente, o a veces simplemente te van a devolver tu capital, pero no te van a dar los intereses. Eso luego veremos los diferentes depósitos, qué cláusulas van a tener. Y finalmente el último punto es que tienes tu capital inmovilizado, es decir, no puedes acceder a él, tienes que pedir al banco o a la entidad donde lo tengas y te tienen que devolver ese capital, pero tú no puedes ir sacando, a diferencia que con una cuenta remunerada que tú puedes ir sacando, puedes ir metiendo capital sin ningún problema. A día de hoy hay bastantes depósitos interesantes, te quiero enseñar dos tipos. Uno va a ser el de MyInvestor, que es al 3% si depositas en un plazo de 12 meses, y luego veremos algunos en Rising que son depósitos en entidades extranjeras, pero que nos pueden dar una rentabilidad superior al que veremos en MyInvestor. Lo que tienes que saber del depósito de MyInvestor es que tiene una rentabilidad del 3% anual y lo puedes contratar a 6 meses o a 12 meses. Obviamente si lo haces a 6 meses, cuando se cancele te van a dar pues el 1,5%, que es lo que equivaldría el periodo que has tenido tu dinero depositado. El mínimo para depositar son de 10.000 euros y hasta un máximo de 100.000 euros, que veíamos que era lo que cubría el Fondo de Garantía de Depósitos. Los intereses se van a abonar a vencimiento, es decir, cuando pasen los 6 meses o los 12 meses. Y finalmente, si cancelas anticipadamente, pues te van a devolver el dinero sin problema, pero te vas a quedar sin los intereses. Así que es mejor que te lo pienses bien antes de contratar un depósito como este. Ahora te voy a enseñar cómo se contrataría este depósito y haciendo una simulación de los intereses que puedes recibir. Luego veremos también el tema de la fiscalidad, que es importante que lo tengas en cuenta. Si quieres abrir la cuenta con MyInvestor, abajo tienes un enlace para abrir la cuenta y además hay códigos amigo con el cual te llevas 20 eurillos si empiezas a invertir o abres un depósito con MyInvestor. Bueno, esto es el panel de MyInvestor que tengo yo en mi propia cuenta. Y tenemos aquí el tema de los depósitos que veis aquí que están a plazo fijo. Siempre se nos va a indicar el nivel de riesgo, esto es por ley, es obligado. Y veis aquí que tiene un 1 de 6, obviamente es el nivel más bajo. Y tienes aquí toda la información que os he ido comentando sobre el importe mínimo, los intereses cuando se van a aportar, etc. Si simulamos uno de los depósitos, el de 12 meses, imaginemos que ponemos 20.000 euros. Lo que acabaríamos obteniendo serían unos 486 euros, que equivaldría a 600 euros de los intereses brutos, pero tenemos que descontar lo que retienen para luego dárselo a Hacienda, que el mínimo que se va a dar es un 19%, así que al final te quedaría
esos 486 de cantidad neta. Finalmente, si lo quieres contratar, pues ya directamente vas aquí a contratar y te sale este mensajito y bueno, simplemente tienes que ir a contratar, seguir los pasos. Tienes que tener dinero en tu cuenta para poder hacerlo, así que si no tienes dinero antes tienes que hacer un traspaso, una transferencia a MyInvestor y ya está. Es un producto financiero que no te va a hacer rico, no te va a hacer ganar poder adquisitivo porque siempre va a estar concorde a los niveles de inflación, pero al menos es mucho más atractivo que tener tu dinero sin trabajar en ningún banco, sin tener ningún tipo de rendimiento. Sin embargo, ¿es este el mejor depósito que existe actualmente en España para clientes que estemos ubicados en España? Hay otras alternativas y aquí te voy a enseñar Raisin, que ahí puedes acceder a depósitos de entidades extranjeras de países como por ejemplo Portugal o Italia. Abajo os dejaré el enlace para que podáis acceder a Raisin y podéis ir viendo en vivo cuáles son los depósitos y diferentes tipos de productos que tienen. Y lo que podréis ver es que si por ejemplo ponemos plazo de un año, como sería el caso del de MyInvestor, y luego ponemos un importe de 20.000 euros, vamos a reducir aquí, vamos a poner 10.000. Tenemos diferentes tipos de depósitos. Tenemos, por ejemplo, depósitos de bancos que están en Portugal, o por ejemplo este que es el Haitong, que está ubicado en Portugal, pero hay sucursal en España, por lo cual aquí sí que nos van a hacer la retención de impuestos como tocaría. Luego de otros países como por ejemplo Lituania, Italia, Estonia. Aquí también lo importante es ver no solamente el tipo de interés que podemos conseguir, sino también esto de aquí que es el rating crediticio que tiene cada país en el que se ubica la entidad bancaria. El rating crediticio lo otorgan entidades independientes según la solvencia que pueda tener cada uno de los países. En el caso de España, que es este de aquí, vemos que sería este en naranja que es un Baa1 y luego tendríamos en el SP que sería un A y luego tendríamos una también en el rating de Fitch. En el caso de Italia, que es uno de los países que hemos visto que había depósitos, tendría una calificación parecida, un poco inferior a España, y en el caso de Portugal estaría también bastante similar al nivel de España. Aquí puedes ver en la leyenda, esto ya lo he explicado en algún otro vídeo, pero puedes ver qué es lo que significa, y lo que acabamos viendo es que tener un depósito en España como tenerlo en Portugal o Italia tiene un nivel de riesgo bastante parejo. Por lo tanto, el primer paso es eso, es ver los diferentes depósitos que hay, la rentabilidad que puedes obtener, evaluar el país para ver si es un país que tenga un nivel de riesgo superior al de España y a partir de ahí si vemos que la rentabilidad es superior y el nivel de riesgo es el mismo, aquí ya nos puede empezar a interesar. Pero ¿qué más tenemos que tener en cuenta? Miramos este que decía de Portugal, que es del banco Valle Europa. Aquí tenemos diferentes informaciones. Empezamos con la última, que es la del Fondo de Garantía de Depósitos. Esto simplemente para que veáis que también en Portugal hay la misma seguridad. Los fondos están garantizados por el Fondo de Garantía de Depósitos de Portugal también hasta 100.000 euros, por lo cual si abrimos un depósito con 20.000, 30.000 euros estaremos 100% asegurados. También luego tenemos información del banco para que veáis el tipo de banco, también podéis buscar en internet para comprobar qué tipos de bancos son y luego también acerca del país, que aquí lo que decía, lo importante sobre todo es ver el rating crediticio porque de manera rápida sabremos cuál es el riesgo que puede tener invertir en un país o en otro. No es lo mismo invertir en países de la Unión Europea que hacerlo en países de economías emergentes. Y finalmente tenemos que ver la información del producto, que es lo que veremos ahora, pero antes de nada te pido por favor que si te gusta el contenido que me des un like, que me dejes un comentario diciéndome qué te parecen este tipo de productos financieros, si tú invertirías aquí, pondrías tu dinero aquí o no lo pondrías, si te parece que hay opciones mejores que estas y que te suscribas para no perderte ningún tipo de contenido sobre cómo podemos rentabilizar nuestro dinero para que al menos la inflación no se lo coma. Si entramos dentro de lo que sería el producto, podemos ver en primer lugar la tasa de interés, que es lo que nos interesa, que es lo que nos va a decir lo que vamos a ganar, porque es un interés fijo. Luego tendremos el tema de interés compuesto, es por ejemplo, si son diferentes años, hay depósitos que cada año aplican el tipo de interés sobre el dinero que se ha generado. En este caso vemos que no es así, vemos el plazo, la disponibilidad que es a vencimiento, los intereses también se pagan a vencimiento, es decir, al cabo de un año. Y luego puedes informarte también de cosas como, por ejemplo, la divisa es importante porque si inviertes o tienes tu dinero depositado en otra divisa, vas a poder ver que fluctúa también según el valor que tenga esa divisa versus el euro. Y luego tenemos el tema de la retención fiscal. La retención fiscal, en principio, para estos países no nos va a afectar y se va a aplicar la retención que tenemos en España.
pero para ello en algunos países tienes que rellenar algunos formularios que, por ejemplo, en el caso de Rising ya te van a facilitar qué tipo de formularios son para que sea lo máximo de ágil posible. Es importante también que entréis en la ficha y que busquéis el tema de la cancelación anticipada. Como veíamos en MyInvestor, ahí puedes cancelar anticipadamente y no pasa nada, simplemente no te van a abonar los intereses. Pero hay otros depósitos que sí que te pueden penalizar o que simplemente no te van a dejar. Y en el caso de este depósito que estábamos viendo, vemos que nos dice que la venta o cancelación anticipada no es posible o puede implicar pérdidas relevantes. Y si vamos aquí a disponibilidad, vemos lo mismo, cancelación anticipada no disponible. Y podemos ver aquí que nos lo remarcan en el punto número 6 de acceso a los fondos depositados. Este punto es clave también porque tienes que saber qué es lo que pasa con tu dinero, cómo puedes acceder y qué limitaciones tienes para poder sacarlo cuando quieras. El otro depósito que veíamos que estaba abajo, que también daba el mismo interés, quizá a mí, y esto no es recomendación ni de compra ni de inversión ni nada, pero me puede gustar un pelín más por el simple hecho que tiene sucursal en España. Y vemos que en el tema de la retención ya aplica directamente la retención de España, por lo cual es algo más sencillo, igual no tienes que rellenar tantos papeleos y al final para la misma rentabilidad y mismo nivel de riesgo, pues quizá compense justamente este depósito más que el anterior. Como he dicho al principio del vídeo también, normalmente los depósitos, a cuanto más tiempo estamos depositados o firmamos nuestro acuerdo, más rentabilidad nos van a dar. Por ejemplo, el de MyInvestor el máximo eran 12 meses. Aquí en Rising hay algunos que pueden llegar pues, a 3 años, 4 años. Te enseño un ejemplo rapidísimo de 1 a 3 años para que veas el cambio de rentabilidad. Aquí, por ejemplo, tenemos otro otra vez que veíamos de Haitong y vemos que aquí sí que tenemos la rentabilidad es un poco más alta, llega casi al 4%. Sin embargo, lo que decíamos, tienes que vigilar por lo mismo que veíamos que la venta o cancelación no es posible. Así que tiene que ser un dinero que sepas de antemano que no vas a necesitar. No tiene que ser tu colchón financiero, tiene que ser un extra que tú tengas, que digas, esto lo tengo muerto de asco, vamos a sacarle un poco de rendimiento, no lo quiero invertir porque no lo veo claro o porque no me gusta, y aquí pues puedes encontrar una solución intermedia. Quería acabar con 2 informaciones que creo que son importantes. En primer lugar, el tema de la fiscalidad. Como veíamos antes, en el caso de MyInvestor ya nos aplican la retención del 19%. ¿Cómo funciona la fiscalidad en los depósitos? Pues básicamente se tiene en cuenta la ganancia que estás obteniendo. Si eso tiene una ganancia hasta 6.000 euros, de esos 6.000 euros te van a quitar el 19%. A partir de 6.000 euros hasta 50.000, todo lo que suba te van a sacar un 21%, por lo cual si tu ganancia ha sido de 7.000 euros, van a coger 6.000, le van a quitar el 19%, y los 1.000 que quedan hasta 7.000 le van a quitar el 21%. Si tuvieras más de 50.000 euros de ganancia, afortunado eres, pues ya te van a sacar a partir de ahí 23% y etcétera. Y finalmente, si contrataras alguno de los depósitos de Rising, tienes que saber que son depósitos en el extranjero. Si superas la cantidad de 50.000 euros en el extranjero, tienes que rellenar el modelo 720, que es un modelo informativo solamente para la agencia tributaria para que sepan qué capital tienes en el extranjero en caso que tengas eso, más de 50.000 euros repartidos en diferentes activos. Es importante porque las sanciones pueden ser bastante relevantes. Así que ya sabes, aquí tienes otra alternativa para que tu dinero vaya trabajando a riesgo nulo, de manera que al menos puedas ir compensando la inflación. No te pierdas futuros vídeos donde vamos a hablar de cómo adquirir la libertad financiera invirtiendo en el SP500 y de qué manera podríamos vivir de dividendos con este fondo, ETFs, etc. Para todo lo demás te sugiero que te suscribas por aquí y que no te pierdas este vídeo que YouTube te está diciendo que te va a interesar, así que hazle caso. Un saludo.